Hoy, como habíamos invitado especialmente, vamos a hacerle honor y memoria a nuestro hermano Melvin Jiménez, nuestro querido hermano Melvin. Melvin venció, él venció, está allí disfrutando de nuestro Señor Jesucristo, receptor de las tres gracias del Señor. Él voluntariamente aceptó la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Él voluntariamente fue transformado también. El Señor hizo el trabajo, nosotros lo vimos, cómo lo hizo. Juntos, muchos de ustedes tendrán algo que decir de nuestro querido hermano. Para nosotros tendría que tener un nombre, una de sus sillas. Aquí se sentaba normalmente con su esposa y nosotros pensando que cualquiera que se siente o se hubiese sentado en esa silla, el Espíritu de Dios pueda hacer lo mismo que hizo con este hombre, porque para nosotros, para nuestra iglesia, para su familia, fue un hombre extraordinario. Me encantaría que pasara su familia por acá, para que ustedes vean la semilla que nos dejó, la herencia que nos ha dejado Melvin. Esta es la alegría en nuestro corazón de saber que esa misma potencia, intención, fuerza que tenía por nuestro Señor Jesucristo, ahora está siendo heredada por una gran familia que todos confiesan una misma fe en Dios. Siempre es un reto para mí hablar de nuestro amado hermano, mi amigo, como me llamaba. Fue Melvin un cristiano integral, destacado en todas las facetas en las que sirvió. Fue discípulo y un buen discípulo. Si había alguien que hacía preguntas difíciles, que andaba escudriñando y buscando, era Melvin. Eso es verdaderamente un seguidor, alguien que tiene sed. Y él asimismo buscaba a nuestro Señor a través de sus líderes, haciendo siempre preguntas. Un preguntón. Un servidor, siempre ejemplo. Y por ahí vamos a ver su foto. No habría alguien que seguramente aquí, que haya tenido tiempo en nuestra iglesia, que no haya sido recibido por un abrazo y la sonrisa y ojos brillantes de Melvin Jiménez. Además, un buen anfitrión. Muchos los vimos aquí parados presentando a los predicadores, anunciando lo que vendría en la semana. Un evangelista como ninguno. Dice el pastor Augusto que le hablaba hasta la sombra. Una realidad que nosotros vivimos todos los martes con él cuando nos sentábamos aquí en reuniones y él compartía a todas las personas que le había hablado cuando iba al Tocuyo, aún los esfuerzos que hacía para arreglar su carro porque él quería darle una palabra a su familia. Nosotros vivimos ese testimonio de parte de nuestro hermano, un predicador, y por allí seguramente lo vieron, parado, siempre dispuesto. Si había un funeral, él decía: yo voy, yo quiero hablar. Ahí estaba nuestro hermano Melvin, un adorador. Poco de los miércoles a orar y a adorar a nuestro Señor. Él venía siempre y tenía ese compromiso de venir a adorar y a orar por su iglesia. Hay algo que siempre llevo en mi corazón de mi hermano, es que cómo le encantaba tener comunión con los demás. Y me decía: Jesús, ¿por qué no hacemos? O Chuy, porque él me decía era Chuy, ¿por qué no hacemos una sopa? Para que compartamos. La iglesia tiene que compartir más. Le encantaba que estuviésemos compartiendo. Finalmente se marcha con un rol de anciano dentro de la iglesia. Si había alguien
confiable, alguien que podías pedirle un consejo, alguien con quien podías hablar y te iba a escuchar, era nuestro hermano Melvin Jiménez. Y así como fue creciendo en la iglesia y fue en cada escalón, desde un discípulo, un servidor, un anfitrión, llegó a estar en la dirección de esta iglesia, Comunidades Cristianas de Venezuela. Fue creciendo también espiritualmente, y eso lo veíamos nosotros porque reflejaba a Cristo en el trato con sus hermanos y con su familia. Una sonrisa sin igual, una disposición y comprensión de su llamado. Si había alguien que trabajaba mucho, era Melvin, pero él sabía que era para comer, porque su propósito era llevar la palabra de Dios donde quiera que estuviese. Algunos lo llamarían fanático, pero el fanatismo de él era quererte salvar a ti y a mí, ayudarnos a crecer. Ese era el fanatismo que tenía él. Ese era el afán, porque él sabía de lo que había sido salvado. Él sí lo sabía. Hay un versículo de la palabra en Hechos 20:22, de lo cual hablaba el apóstol Pablo, que lo identifica mucho. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios que hemos estudiado hoy. Y si había alguien que quería dar testimonio de la gracia de Dios, era ese hombre. Nosotros lo conocimos, lo vimos, lo vivimos con él. Había tantas cosas que aprender de él. Entre los últimos testimonios que tocó mi corazón y que me enseñó tanto, aun cuando podamos nosotros estar en un rol de maestro, ahora de pastor, tenía tanto que enseñar Melvin. Estábamos nosotros haciendo y pidiendo ayuda para Melvin, para todos los exámenes que había que hacerle, y en ese entonces había salido un trabajo, él no podía ocuparse de eso, ya estaba en cama. Se ocupa su hijo Melvin, y después que hacen el pago por el trabajo que fue asignado a él fue visitado por nuestra administradora de nuestra iglesia, Norelis, y estando ahí con su esposo le dice: Norelis, este dinero es de la iglesia. Norelis le dice: pero hermano, si tú tienes ahorita que pagar tantas cosas, yo no sé si ustedes lo quieran regresármelo o me lo vayan a dar después, pero esto es de la iglesia. Era un hombre que no tenía o no hacía las cosas por obligación, por normas de la palabra de Dios. Él la sentía una deuda con el Señor, lo hacía de corazón, por gracia, por la gracia de Dios hizo lo que hizo. Su gracia lo empujaba, su gracia lo impulsaba. Él sabía que de lo que había dado, así mismo lo decía, de lo que me dio Dios, yo también voy a compartir con mi iglesia, y si me lo quieren regresar, eso es problema de la iglesia. Wow, cuánto tenemos que aprender. Segunda de Timoteo 4 dice: ahora su familia, y ya van a escuchar testimonios de ellos. Segunda de Timoteo 4, del versículo 5 al 8. Me imagino él hablando a cada uno, a estos nietos, diciéndole, porque así lo hizo. Él llamó a cada uno. Tuvimos el privilegio de ser llamados por Melvin, mi esposa y yo. Ven urgentemente, tengo que hablar contigo. Y a sola habló con nosotros y nos dio un encargo a todos, ¿o no? Y me lo imagino hablando como el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy
para ser sacrificado, decía el apóstol Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Melvin ha guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, y es una realidad, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No imagino otra cosa que nuestro hermano Melvin anhelara, que todos los que están aquí, todos los que nos están viendo, conocieran al Señor Jesucristo de verdad. No una religión, sino que tuvieran una relación con Cristo. No vamos a ir al cielo por un carné, o vamos a entrar por un carné de una religión. Es que yo iba a aquella iglesia que estaba allá. La pregunta es si tú conoces a Jesucristo como Señor y Salvador. No si has oído de Él. Y esto es lo que Él pregonaba. No basta con escuchar de Jesús los domingos nada más, un miércoles. Es si lo conoces verdaderamente como Él quiere ser conocido a través de su palabra. Es si te has rendido y humillado delante de Él, reconociendo que no hay otro Dios que pueda llevarte a vivir eternamente en paz, sino Jesucristo. Esto es lo que Él gritaba. Este era el afán que tenía, por lo cual muchas veces fue tildado de fanático. No quería que tú ni yo fuéramos a un lugar de llanto, a un lugar de llamas, que ya ustedes saben cómo se llama y es real, que existe y que es de dolor eterno. La decisión la tomas aquí, y Él estaba y está todavía a través de nosotros y de lo que ha puesto el Señor en su corazón, que fue el Espíritu Santo, el mismo que está en el mío, el mismo que está en esta familia, haciendo el mismo llamado. Encantaría que su hijo Melvin, que estuvo ahí también batallando y que el Señor usó grandemente, de unas palabras sobre su padre. Bueno, primeramente que nada, gracias por estar hoy aquí, por esta oportunidad de hacerle un homenaje a un hombre, a un ser humano, a mi papi, de verdad. Y recuerdo unas palabras de él, que él decía que cuando iba a un sepelio, él decía: y no ignoren, que no ignoremos con respecto a los que duermen o mueren, porque unos mueren y otros duermen, decía mi papá. Dice la palabra del Señor: mueren todo aquel que decide voluntariamente cerrarle las puertas a Cristo. Sépanlo. Si usted quiere morir, cierre hoy o para siempre las puertas de Cristo en su corazón. Pero si usted quiere dormir y pasar una eternidad con Él, hoy, si usted no lo ha hecho voluntariamente, probablemente el Señor no le va a poner una pistola en la cabeza para que usted lo haga. Pero quiero decirle que mi papá fue rechazado por eso, por decir: reciban a Cristo. Quiero decirle que mi papá se burlaron de él por decir: recibe a Cristo como Señor y Salvador. Quiero decirles que mi papá no fue invitado a ciertos sitios por decir: reciban a Cristo. Quiero decirles que mi papá sufrió ese rechazo, pero él decía: no importa, hijo, no me rechazan a mí, rechazan al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, al que te creó, estás rechazando.
Pero quiero decirte que hoy hay una oportunidad. Que hoy puede decirle: sí, yo quiero dormir cuando Él venga por mí. Yo quiero. Él dice que los que duermen son los primeros que va a resucitar. Lo dice en su palabra. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y si usted cree en Dios, dígale hoy: Señor, quiero, cuando vengas a buscarme, quiero dormir contigo. No quiero morir, Señor. Quiero estar en tu presencia. Hoy yo estoy seguro y estoy confiado por la promesa del Señor, que mi papá partió con Él en su presencia y que no murió, que Él duerme. Hermano, que Dios le bendiga. Gracias por venir a este momento especial. Gracias por honrar la memoria de mi papá. Y quiero que sepan que si no me tienen que invitar a sus hijos, si me tienen que decir: mira, no puedes entrar y no puedes hablar, quiero que sepan que este que está aquí va a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Dios les bendiga. Quería invitar también a dar unas palabras a uno de sus discípulos, uno de sus amados discípulos, aunque era una pareja amada, querida. Aquí está un matrimonio a los cuales levantó también con palabra, con amor, con acción. Recordar la emoción que tenía porque Román iba a comenzar un núcleo en la vivienda y me dijo: Chuy, ¿qué tal si le llevamos una silla? Y allá fue con su camioneta, siempre usándola para la iglesia. Ahí montó lo que ustedes no se imaginan en esa camioneta, si esa camioneta hablara. Y llevó las sillas hasta allá. Son tantas que hizo Melvin en nuestra iglesia y para nuestra iglesia y con amor, que la verdad pasaríamos días enteros aquí hablando. Pero quisiera que el mismo Román pudiese dar unas palabras sobre su discipulador. Bueno, tantas cosas pero para romper el hielo, lo único que no me gustaba de Melvin era cuando oraba cuando íbamos a comer. Era un hombre apasionado por la oración y a veces se le olvidaba que el plato estaba caliente y seguía. Pero eso era una bendición porque verdaderamente era su manera de ser. Ese no era un cristiano que andaba engañando. Él era apasionado por nuestro Señor Jesucristo y eso sembró en nuestros corazones desde que empezamos a reunirnos. Él fue un colaborador activo en nuestra comunidad. De mi comunidad, muchos de los que se reunieron ahí en la casa en diciembre, cuando hacíamos la cena, le mandan saludos a Cecilia y le dan su sentido pésame. Tenía buen testimonio de los de afuera, como dice la Escritura. Era un compañero de batallas. Cuando le dije para hacer un más allá del éxito en un liceo donde se me abrió las puertas, estaba ahí como un clavel, cada jueves. No importa si estaba lloviendo, él estaba allí. Y utilizando sus recursos, vehículo, tiempo, talento, incluso sus recursos monetarios para que eso se desarrollara como en éxito. Y lo culminamos y esas personas también demostraron su amor cuando supieron de su partida, mandándonos mensajes. Wow, sí, lo vamos a extrañar verdaderamente. Nuestras reuniones eran cada sábado y empezábamos a las 6 de la tarde y eran las 10 de la noche, 11 y todavía estábamos allí, de todo lo que se conversaba. Y eso fue hermoso, de verdad. Creo que todos los que están en célula deben experimentar eso con sus líderes. Dios puso en mi corazón hoy no solamente darle honra a este hombre, ¿verdad? Que se lo merece, sino a alguien muy especial para él. Dice la Escritura en Proverbios 12:4.
La mujer virtuosa es corona de su marido. Y entonces puse a investigar la palabra virtuosa. Y es la palabra chayil, que significa fuerza, valor, ejército, riqueza. Esa no es una mujer que anda como apesadumbrada y dormida y silenciosa, que no da su opinión. Es una mujer guerrera con propósito. Y no quiero que malinterpreten esto, no. Bueno, estoy hablando aquí de feminismo. Estamos hablando aquí de la mujer virtuosa, la temerosa de Dios. Esa que es sujeta a Dios, que no confía en su propia fuerza, sino en las fuerzas del Creador, y se sujeta a su marido. En todo mi caminar cristiano, en especial en mis momentos de célula, eso lo vi en Cecilia. Cecilia apoyaba a su marido en todos lados, para donde iba. Siempre estaba sirviendo junto a ella. Y créame que mi esposa y yo copiamos eso porque tenemos ese gran ejemplo. Nosotros vimos en Cecilia esa característica de esa mujer que se nombra en Proverbios, que se involucra en todas las cosas de su marido y que se sujeta a él. Pero no solamente eso, sino que ese ejemplo llegó hasta el final. Melvin pudo llegar hasta el final dándonos ánimo. A mí me dijo que siguiera adelante, que guardara mi testimonio, que Dios era real, y me lo dijo de una posición como estaba, pues. Estaba atravesando una situación difícil y él estaba allí alentándome, casi que no podía levantar su cabeza ya. Y estaba allí diciéndome eso a mi oído. Pero estaba Cecilia ahí acompañándolo, luchando esa batalla alrededor de él. Creo que si Melvin hubiese hecho caso a Cecilia de dejar a Cristo por ella, en ese momento que le tocó tomar esa decisión, creo que no hubiese tenido esta gran familia luchadora, fuerte, valiente, que nos empuja a todos, porque todos sirven aquí en la iglesia. Melvin eligió a Cristo y Cristo trabajó en el corazón de su esposa y el de su familia, y todos están sirviéndole gracias a que ese hombre de Dios tomó esa gran decisión de volverse a Dios en su momento. Ese es un legado que él nos deja, y estoy seguro que vamos a seguir viendo a los Jiménez aquí en la iglesia sirviéndole, porque esto no los para. El Señor Melvin ha dejado en ellos sembrado un gran ejemplo, una trayectoria de vida cristiana real, y todos ellos lo siguen de verdad. Yo extraño reunirme con él y lo voy a extrañar, pero no voy a dejar de asistir a mi iglesia tampoco y servirle al Señor, porque ha sembrado ese gran ejemplo en mí. Así que como el Señor Jesucristo le dijo desde la cruz a su madre, que le dijo a Juan el apóstol: Juan, ahí hay tu madre. Madre, mujer, ahí tu hijo. Nosotros como iglesia le decimos: Jiménez, aquí están sus hermanos. Vamos a acompañarlo en este proceso. Vamos a ayudarlos a salir adelante. Cecilia, es aquí un hijo tuyo, una hija tuya. Ciertamente no vas a quedar sola, porque tienes una iglesia que te va a acompañar y va a ayudarte a salir adelante, porque diste el resto por tu esposo y nos dejaste ese gran ejemplo, y queremos seguir aprendiendo de ustedes, de eso que les enseñó Melvin, que es una fe fuerte, robusta, inquebrantable. Eso fue lo que me sembró Melvin en mi corazón, y eso es bueno. Y aquí estamos nosotros para respaldarlos como iglesia. Que el Señor los bendiga. Ustedes son unos guerreros que ayudaron a su papá a luchar esa batalla y salir victorioso con las manos levantadas al Señor. Eso es lo que quería decir, y bueno, un aplauso para esta familia, de verdad que
que luchó al lado del Señor. Gracias. Su amada esposa, esta mujer virtuosa, va a dar unas palabras también en memoria de nuestro hermano. Buenas tardes. Bueno, para mí el día lunes, 1 de junio, en la noche, cambió mi vida. Porque ese día partió con el Señor una parte de mí, mi amado esposo. Es un día oscuro para mí, porque sé que ya no lo iba a ver más físicamente. Pero por otro lado, era el día más hermoso para mi amado Melvin, porque se encontró con nuestro Señor. Le doy gracias al Señor por haber estado casada con mi amado 47 años y haber tenido un noviazgo de 5 años. Mi amado fue una persona muy, pero muy especial para mí desde que lo conocí. Me impactó desde el primer día que lo conocí, primeramente por lo educado, por esos ojos que me impactaron desde siempre, por su bella sonrisa y unas manos que tenía muy hermosas. Mi amado era una persona que le gustaba conversar y siempre estaba pendiente de su familia. Desde que llegó a los pies de Cristo, su vida cambió radicalmente. Lo primero que cambió fue que todos los días estaba arrodillado. Desde las 5 de la mañana se levantaba y conversaba con Dios, con nuestro Señor, orando por mí y mis hijos y por los 10 más buscados y por toda la familia. Estaba hambriento de la palabra. A veces decía de por qué no había llegado más temprano a los pies de Cristo. Se dio por completo a predicar la palabra de Dios. De donde íbamos, a donde íbamos, Él hablaba de nuestro Señor Jesús. Y todos los escuchaban. Unos hacían la oración y otros no. Pero Él me decía, yo le hablé. Lo demás lo hace el Señor. En este tiempo de su enfermedad, vino una enfermera a colocarle uno de los medicamentos en la vena. Y él le dijo a la enfermera, por cierto se llamaba Ana, usted no vino a ponerme un medicamento, usted vino a recibir el Espíritu Santo en su corazón. Y la señora lo recibió. Él estaba súper gozoso porque la señora recibió al Señor y así se salvó otra vida, decía él. Mi amado Melvin, desde que se convirtió a Cristo, no dejó de hablar y predicar de Él. Fue una persona íntegra, noble, humilde, respetuosa. No le gustaba faltar a la iglesia, ni los domingos, ni los miércoles, ni los martes, que era reunión de ancianos, y mucho menos de su célula. Le doy gracias al Señor por el esposo que me regaló, por haber llegado a los pies de Cristo y por haber orado por mí y por nuestros hijos, para que lo aceptáramos como nuestro Señor y Salvador. El Señor escuchó sus oraciones, porque todos los aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Ese es el mejor regalo que hemos recibido de nuestro amado Melvin. Y en estos momentos todos le servimos a nuestro Señor. Mi amado Melvin, en el transcurso de su enfermedad, se fue despidiendo de cada uno de sus hijos y de sus nietos. Les hablaba personalmente a cada uno. Les aconsejaba que buscaran del Señor, que leyeran la Biblia, que ese era el camino a seguir, que respetaran a sus padres y a sus hermanos, que vieran a sus primos y que se amaran y estuvieran siempre juntos y unidos como familia que somos. Y en los hijos y a los hijos le decía que amaran a sus esposas y a sus esposos, que la respetaran o que lo respetaran, que dieran el ejemplo y que cuidaran su testimonio. Y a mí, cada vez que lo atendía, le diera la comida o lo cambiara o le diera los medicamentos o le echara la crema en el cuerpo que me decía, me daba las gracias, me decía, mi amor, eres especial para mí, eres una guerrera, porque siempre estás ahí. Aunque estaba cansada
ahí siempre estuve atendiéndolo hasta el final, junto con mis hijos. Amado Melvin, le doy gracias al Señor, porque sé que te recibió en el cielo con los brazos abiertos. Te amo y te amaré para siempre. Hermoso. Quería, todo lo que habla, lo recuerdo como ayer ver toda la atención y Melvin diciéndome cuando lo visitaba, que lo hicimos más bien muy pocas veces para lo que hubiésemos querido. Me decía, no merezco la familia que tengo. Así mismo me decía, no mascaba para decir, te amo, te amo. Alguna vez se me ocurrió decirle te quiero y me dijo, hermano, no, yo te amo. Yo no te quiero, yo te amo. Y me decía, mi esposa es una princesa. No merezco la esposa que tengo. Y tampoco él escatimaba para decirte perdón si te fallé, perdón si no he hecho lo bueno, perdóname. Me llamaba para decirme perdóname por no ir a la iglesia cuando estaba postrado ahí. Y yo, Melvin, por favor, lo que queremos es que te cures pronto, que te sanes, te estamos orando por ti. Tengo unas palabras de Jesús San Pedro que envió a la familia. Me gustaría pasarla, que la pudieran escuchar. Mis hermanos queridos, bueno, por aquí levantándome con la noticia de la partida con el Señor de nuestro querido y amado Melvin, quien tanto, pues bueno, todos lo queremos y todos sabemos que hoy disfruta de la patria celestial que el Señor tuvo en su momento preciso para él y que se nos adelantó y yo estoy por aquí dándole gracias a Dios por todo lo que significó la transformación de un hombre que cambió toda una familia, transformó su cosmovisión radicalmente y lo que hizo fue dedicarse a él. Imagínense ustedes qué forma de cerrar, ¿verdad? Con tanto servicio al Señor y siempre con una buena actitud, siempre con una disposición de servicio, nunca con una queja, siempre con una cara de hacia adelante, trabajador, ¿verdad? Y bueno, quería decirle que junto con ustedes me uno en este sentimiento encontrado, ¿no? De la pérdida, pero por otro lado la tranquilidad de su paz profunda delante del Señor ahora. Y bueno, por favor, háganle llegar a su familia de parte mía y de Gaby nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro sentido de condolencia y de dificultad, pero a la vez de victoria sobre la oscuridad que tuvo nuestro hermano Melvin. Por favor a Cecilia, háganselo llegar, y a Melvin Jr. y a las otras dos hijas. Por favor, les agradezco, les mando un abrazo a todos y estamos juntos en este momento. Hermano, buenos días, Dios te bendiga. Me gustaría que le diera a la iglesia que estoy muy agradecido por sus oraciones, por todo como se han portado conmigo, con mi familia. De verdad que el Señor ha mostrado su amor a través de cada uno de los hermanos, de mis hijos, de mi esposa, de mis nietos. De verdad que este proceso, eso me ha hecho pasarlo más suave. No me he rendido, mi confianza está en el Señor y gracias hermano, gracias por siempre estar pendiente y por considerarme.